Hoy vamos a ver un tema que lo denominamos así, de hecho ya en Estados Unidos muchos la están hablando la están mencionando como la nueva frontera. Es la última frontera que viene en materia de bebidas alcohólicas, que son los hard seltzers. Un poco controversial porque digamos que atenta un poco contra el espíritu de la industria craft, ¿no? Por un lado uno lo puede mirar como una amenaza, por otro lado los cerveceros artesanales ven que es un segmento que crece y creen que pueden innovar en el segmento. Yo creo que hay realmente muchas discusiones al respecto. Yo escuché varios cerveceros artesanales diciendo literalmente yo esa porquería no hago, y otros diciendo ¿por qué? Es un segmento del negocio, ¿por qué no hacerlo, no? Ahora vamos a verlo bien, pero básicamente en Estados Unidos los taxes, o sea, los impuestos son los mismos que entran en la misma categoría que la cerveza, ¿no? Eso también se explica un poco explica un poco el origen, ¿no? Después lo vamos a revisar un poco. Pero vamos a empezar ya con el contenido. Vamos a dar algunos números sobre lo que es la irrupción de los seltzers. Bueno, de más está decir que pueden hacer consultas a través del chat y, digamos, el moderador Napoleón y también está Diego, pueden pararme en cualquier momento si ven que realmente hay algo interesante para contestar, y aparte vamos a tener una sección de preguntas hacia el final, ¿no? Pero en cualquier momento pueden hacer preguntas, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando sobre lo que es la irrupción de los seltzers, de dónde viene esa tendencia, aspectos regulatorios. ¿Qué son en realidad los hard seltzers? La producción de la base alcohólica para producir los seltzers, que lo llamamos NAB, del inglés es Neutral Alcohol Base. Después vamos a ver aspectos vinculados a la fermentación, son fermentaciones problemáticas, ya vamos a ver por qué. Desarrollo de un nutriente óptimo, que estuvo a cargo de Fermentis. Algunas pruebas industriales con algunos productos, cuáles son nuestros productos para el segmento y otros aspectos relacionados al proceso. Entonces empezamos con la irrupción de los seltzers. Fíjense esto que interesante, estos son datos de Nielsen, que son ventas de hard seltzers en los Estados Unidos, ¿no? Acá tenemos dos segmentos, vamos a poner el cursor, que son off-premise y on-premise. On-premise, para aquellos que no saben, es todo lo que se vende a través de restaurantes, bares, y off-premise es todo lo que se vende, por ejemplo, en supermercados, ¿no? Son dos canales distintos y vemos con un azul más oscuro lo que se vendió en millones de dólares en Estados Unidos en el 2018 y lo que se vendió en el 2019. Fíjense cómo ambos canales realmente se dispararon, ¿no? Acá estamos hablando de 300% de crecimiento, aquí casi 400%. Es algo realmente increíble, ¿no? Esto obviamente está pegando muy profundamente, ¿no? O sea, en 2019, estos son datos del IWSR, la participación de hard seltzers en el mercado creció hasta el 2.6%. Estamos hablando de participación en el mercado de bebidas alcohólicas. Y ahí entran bebidas espirituosas, cervezas, vinos. Vamos a ver un gráfico después, ¿no? Y esto saltó del 1% al 2.6%. Pero para Marcelo, que ustedes realmente tengan... Una cosita, Sí. solo para, hay alguno que se le está congelando la imagen, solo para recordar, desconéctense todos los servicios de nube que tengan y si tienen algún problema, salgan o vuelvan a entrar o aprieten F5 para refrescar la pantalla, y si no funciona ninguna de esas opciones, no tenemos más soluciones. Hasta luego. Bueno, ahí por favor envíenme ahora una ráfaga de mensajes si para los demás se están escuchando bien, ¿no? Simplemente pongan sí y listo. Bueno, entonces estábamos hablando que pasó en 2018 del 1% en el mercado de bebidas alcohólicas al 2.6%, digamos. Ahora, 1% de un mercado como el estadounidense es muchísimo, y haberle sacado
1,6% a otras bebidas es muchísimo también, ¿no? Esto habla de la importancia de este segmento, ¿no? Acá vemos un poquito cómo es que se distribuye ese mercado, ¿no? Estos son datos también, bueno, del IWSR. Fíjense, aquí tenemos 2018 y 2019. Cerveza siempre es el mercado dominante, entonces pasó del 77,6% en 2018 al 75,81%. Vino tuvo una ligera caída, digamos que es prácticamente lo mismo, 11,05 a 10,95. Destilados es prácticamente lo mismo. Resto de, bueno, flavor alcohol beverages, vamos a ver un poquito, pues son parientes de los hard seltzers, subió del 2,84 a 2,96. El crecimiento de los hard seltzers es de 0,85 al 2,6%, y sidra tuvo un ligero crecimiento también. O sea, fíjense que aquí, bueno, la cerveza ha perdido un poco, ha ganado bastante los hard seltzers. Ahora, vamos a ver también algunos datos más a continuación, ¿no? O sea, estamos hablando que de marzo, en realidad sería abril 2019 a marzo 2020, un crecimiento del 327% de estas bebidas en el mercado americano. Y hay dos marcas que son predominantes, prácticamente con el 85% del mercado. White Claw, que es de Mark Anthony Brands, que tiene en este momento 1.500 millones de dólares. Eso es lo que facturó en el 2019, 1.500 millones de dólares. Y la otra marca también predominante en el mercado es Truly, de Boston Beer Company, que hoy por hoy vende ya más hard seltzers que cervezas. ¿Ustedes saben quién es Boston Beer Company? Es la famosa cervecera que lanzó Samuel Adams. O sea que Samuel Adams fue una marca emblemática para el movimiento craft en los Estados Unidos, y es una planta que llegó a vender prácticamente 4 millones de hectolitros. Bueno, hoy ellos ya venden más seltzers que cerveza. Es increíble, pero eso es verdad, ¿no? Algo interesante también en White Claw, por ejemplo, la división de género es 53% femenina, 47% masculina, o sea que esto está presente en ambos géneros. Después tenemos algunos patrones interesantes de consumo que vemos en bares y restaurantes. Nosotros hoy vemos que el 73%, hay 73% más de consumidores de hard seltzers, ¿no? Esto es lo que se vio entre primavera y otoño de 2019. Esto implica 7,5 millones más de consumidores, ¿no? ¿Qué son esos consumidores? Son muchos que migran de bebidas duras, de alcohol duro, que migran a seltzer. Este es un dato importante, pero también hay muchos consumidores nuevos que, digamos, cumplen 21, o sea, legalmente pueden consumir en los Estados Unidos, que se vuelcan a estas bebidas. Esto dice algo muy importante acá. Tendrá algo que ver con la salud, ¿no? Porque, o sea, las masas más jóvenes están realmente más preocupadas por su salud, por tener una vida más saludable, por comer más saludable, por tomar más saludable. Y por otro lado, mucha gente que dice, realmente basta de alcohol tan duro y vamos a versiones más blandas, podríamos decirlas, ¿no? ¿Y cómo se consume esto? El 46% lo consume puro el seltzer, el 35% lo mezcla con un cóctel, y el 33% lo mezcla en un cóctel, perdón, y el 33% lo mezcla con bebidas espirituosas, ¿no? Esa es un poco la forma de consumo de esta bebida. ¿Qué le robó a la cerveza? Vimos que ha decrecido un poquito el consumo de cerveza, ¿no? ¿De dónde viene? Porque ustedes saben que en cervezas hay muchas categorías, ¿no? Por ejemplo, el 25% de los consumidores de hard seltzer antes eran consumidores asiduos de cerveza light. Han dejado la cerveza light. Estoy hablando, por ejemplo, Miller Lite, ese tipo de cervezas, ¿no? El 11% de una categoría premium, en Estados Unidos se considera premium, por ejemplo, Budweiser, ¿no? El 9% de los consumidores viene de cerveza artesanal y el 8% reemplaza cervezas importadas. Eso es un poco para que tengan una idea. Estamos hablando de 25, 36%, casi un 55, 54%, más de la mitad de los consumidores de hard seltzers vienen de la cerveza, ¿no? Es un número importante. ¿De dónde viene esa tendencia? ¿Por qué los hard seltzers? Yo creo que esto digamos, simplifica muy bien qué es lo que está detrás de esta tendencia, los motivadores. En general estamos hablando de bajo alcohol, 5% alcohol volumen.
¿Qué cambia eso respecto a una cerveza normal, digamos, industrial? Bueno, es el mismo alcohol prácticamente, pero lo que es muy importante es que son bajas en calorías, alrededor de 100 calorías por lata, ¿no? Bajo en azúcar, o sea, la mayoría de las latas contiene entre 1 y 2 gramos por litro de azúcar residual, y son productos veganos, bueno, la cerveza también, digamos, pero no contiene gluten, ¿no? Digamos, que son todas, fíjense que acá tenemos calorías, vegano, gluten, poco azúcar residual, bueno, son todas tendencias nuevas, ¿no? Que responden a hábitos de los consumidores que están buscando desde alguna forma ser un poquito más saludables desde lo que consumen, ¿no? Los líderes, White Claw y Trolli, antes contenían gluten en este tipo de productos. Ahora vamos a explicar un poquito bien cómo es eso. Y se movieron ya a versiones, ellos tenían productos que contenían gluten y ahora se volvieron a versiones que no tienen gluten. Y ahora vamos a ver a qué se debe eso realmente, ¿no? Ahora, la inspiración también viene de aquí, ¿no? Fíjense esto qué interesante, que son crecimiento de aguas carbonatadas en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de aguas saborizadas carbonatadas. En muchos segmentos de Latinoamérica puede ser algo bastante frecuente también, ¿no? Pero fíjense el mercado en millones de dólares, de 500 prácticamente, bueno, este año seguramente debería pasar, no sabemos en la situación COVID, pero debería pasar los 4.000 millones de dólares. Y esto viene porque los consumidores, digamos, están reemplazando gaseosas o sodas o refrigerantes, dependiendo del país, o sea, bebidas como, por ejemplo, Coca-Cola, como Pepsi, que tienen un contenido de azúcar muy elevado, por aguas que tienen sabor, pero que en sus etiquetas dicen 0 calorías, ¿no? Eso es lo que busca el consumidor, ¿no? De esa inspiración, de eso viene la inspiración para los hard seltzers, digamos. ¿Por qué no hacer lo mismo, digamos, con bebidas alcohólicas, ¿no? Las bebidas alcohólicas vienen dentro de una matriz que aporta muchas calorías. Entonces, ¿por qué no proporcionar una bebida alcohólica con sabor que tenga bajas calorías, ¿no? Y ahí viene un poco la historia, digamos. White Claw está inspirada en la tendencia y el crecimiento que se produjo con la marca de gas, La Croix, que tuvo un gran aumento de demanda de hace muchos años, ¿no? Hoy White Claw, recuerden que White Claw es de Mark Anthony Brands, tiene 9 sabores en latas de 12 onzas, que son 350 más o menos por ahí mililitros. Son latas que tienen 100 calorías y, bueno, tienen sabores como cereza, uva, lima, frambuesa, mango, limón, sandía y hasta el puro, que básicamente se utiliza para mezclar en algunos drinks, ¿no? Después, Tralli, acá tenemos, digamos, esta es una publicidad. Fíjense, realmente esta etiqueta o esta imagen hace recordar algo fresco, algo limpio, algo puro. Y bueno, tenemos acá, bueno, son carbonatadas, el contenido de alcohol, el 5%. Fíjense que está muy claro también, que es bajo alcohol, está muy claro las bajas calorías, azúcar residual. Fíjense cómo lo comunican, ¿no? Cómo lo comunican, o sea, es realmente la tendencia, generar este tipo de bebidas que apuntan a un público más saludable y sobre todo un público que es muy joven. Gran parte de los consumidores nuevos, que son aquellos que legalmente cumplen 21 años en los Estados Unidos, buscan este tipo de producto, ¿no? Es la nueva tendencia. Acá tenemos la cantidad de marcas que hay, que parecen muchas, ¿no? Pero, digamos, casi todas las grandes cervecerías han lanzado una marca de seltzers, ¿no? Budweiser recientemente lo hizo, acá tenemos Bud Light, con las distintas fragancias. Bueno, Naughty no es de una grande, es de Massachusetts, pero digamos, son pioneros en este mercado. Henry's, esto es de Molson Coors o Miller Coors en Estados Unidos. Acá tenemos, por ejemplo, la marca Corona. Digamos, todos, acá tienen algunos ejemplos también más grandes, pero recuerden que justamente los grandes protagonistas de esta historia son de Mark Anthony Brands y Boston Beer, que no son de los grandes grupos cerveceros, digamos. Son grandes compañías en los Estados Unidos, pero no son multinacionales como lo puede ser ABI o Heineken, por ejemplo, ¿no?
No obstante, digamos, todavía sigue estando bastante concentrada la demanda, perdón, la producción o la cantidad de marcas. Gran parte del mercado están bajo unas pocas marcas, ¿no? De hecho, un indicio es que el 85% del mercado se lo distribuyen entre White Claw y Trolley, ¿no? Eso es bastante claro. Pero obviamente, ¿por qué? Porque estas son empresas que tienen grandes cadenas de distribución, gran llegada a los consumidores, ellos son muy fuertes en el mercado off-premise, tienen gran cantidad de distribuidores para trabajar en el on-premise, digamos que tienen una cadena de distribución extremadamente aceitada. Rápidamente tienen un producto y lo lanzan a la calle, ¿no? La industria craft está empezando ahora, ya viendo que esto es una tendencia a generar productos de este tipo, digamos, personalizados, pero digamos que dentro de su universo, como el de la cerveza artesanal, ¿no? Pero vamos a ir viendo cada vez más marcas artesanales que van a ir apareciendo. Lo que sí, bueno, es un gran desafío la diferenciación de este tipo de productos, ¿no? ¿Cómo hacer para diferenciarse, ¿no? Aspectos regulatorios. Esto es interesante porque después vamos también a hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? Acá disculpen que he puesto mucho texto, pero digamos, este es un tema más regulatorio que es importante también que ustedes lo tengan escrito, ¿no? Tengan en cuenta que esto es para Estados Unidos, digamos, todavía no hemos avanzado mucho en los aspectos regulatorios en Latinoamérica, pero bueno, cada país tiene sus cosas, inclusive eso a nosotros nos obliga a tener formulaciones distintas para distintos productos, eso un poquito lo vamos a hablar al final, ¿no? Pero son bebidas alcohólicas que contienen agua carbonatada, alcohol y aromas de fruto normalmente, ¿no? Eso es básicamente lo que es un seltzer. En Estados Unidos son clasificados como cervezas. Sí, son clasificados como cervezas, ¿no? Y ese cambio ocurrió hace algunos años. O sea, se estableció que un sustituto adecuado para la cebada malteana incluye otros granos, digamos que hasta ahí no es muy loco, pero sí el azúcar. Digamos que algo que es 100% producido a base de azúcar puede ser considerado cerveza por los organismos regulatorios, ¿no? Entonces, normalmente hay dos formas de producir los seltzers. Se pueden producir a partir de una base de malta o a partir de una base 100% de azúcar, en ambos casos fermentados. Según el TTB, que es el órgano que digamos, regula todo este tipo de cosas, los hard seltzers a base de malta y azúcar se consideran cervezas, pero solo los hard seltzers a base de malta también se consideran bebidas de malta. Antiguamente, ¿cómo se elaboraban este tipo de productos, este tipo de categorías que se llamaban las flavor malt beverages, o sea, bebidas saborizadas a base de malta? Normalmente la ley establecía que para considerarse dentro de esa categoría debían elaborarse con un 25% de los azúcares que provengan de malta o de grano malteado y un 75% de otro tipo de azúcar. Digamos que sí por sí debería haber un proceso de elaboración, de un brewing process, donde se macere grano, digamos, y se haga todo el proceso típico de elaboración de cerveza, ¿no? Ahora, esto genera inconvenientes a la hora de la limpieza del producto, porque, digamos, con una base del 25% de malta, digamos, esos productos después limpiarlos y dejarlos neutros, que es parte del objetivo para producir un seltzer, era muy complicado. Había que hacer una limpieza del producto que es costosa, ¿no? Por otro lado, esos productos no eran gluten free, porque tenían malta, ¿no? Malta de cebada, ¿no? Entonces, digamos, ese es el origen de estos productos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, un cliente nuestro nos solicitó ayuda porque estaban en ese momento solicitando la transición de ir a 25%, de 25% de malta casi sin malta. Entonces ellos ya veían venir que esa categoría iba a evolucionar. Entonces eso cambia radicalmente las cosas. Desde el punto de vista técnico también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, lo importante es que las reglas federales sobre cerveza se aplican tanto a los hard seltzers como a las bebidas a base de malta. Perdón, se aplica para los hard seltzers a base de malta como a los hard seltzers a base de azúcar, ¿no? Pero las reglas de etiquetado, federales de etiquetado y publicidad de bebidas de malta se aplican solo a los hard seltzers a base de malta, ¿no? Tengan en cuenta que estas bases de malta también debían usarse lúpulo también, inclusive, ¿no? Por una cuestión regulatoria. No obstante, todo eso se terminaba limpiando después, ¿no? Hay cuestiones impositivas, digamos. En Estados Unidos los hard seltzers están hechos en base de azúcares derivados de caña o maíz, ¿no? Que son fermentados.
y ahí los impuestos se graban como cerveza. Uno dice, al final es una base alcohólica que uno le agrega saborizantes, ¿no? ¿Por qué tanto lío, tanta fermentación? ¿Qué pasa si yo voy y le compro un productor de alcohol, y mezclo alcohol con agua y le pongo un saborizante? ¿No es lo mismo? Eso es lo que se llama un producto a base de una formulación, no es un producto elaborado. Por lo tanto, ese es el primer inconveniente desde el punto de vista impositivo, ¿no? Pero aparte, cuando yo mezclo alcohol, le agrego agua, lo diluyo y le pongo un saborizante, el problema que tengo es que la aplicación o la grabación de impuestos es completamente diferente, es mucho más caro porque hay un alcohol que fue destilado. Entonces, hay cuestiones impositivas en el medio. Por eso la necesidad de elaborar este tipo de productos, más allá de si puede ser beneficioso respecto a costos o no. Hay temas impositivos muy importantes, ¿no? Si yo caigo en la otra categoría, sí los impuestos van a ser enormes, ¿no? Bueno, acá simplemente esto no es aplicable para Latinoamérica, cada país tiene su regulación, ¿no? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, que un poco lo que dije antes, cuando yo tengo una base que tiene malta, digamos, esto según la clasificación del TTB es cerveza y también bebida de malta, pero cuando es 100% azúcar es solo cerveza. Miren lo que estamos diciendo, ¿no? Es controversial, ¿no? Digamos, el permiso de producción del TTB, bueno, el cervecero es el que notifica. Se requiere aprobación de fórmula por el TTB, ambos requieren la aprobación. Se requiere aprobación de la etiqueta por el TTB, este no, porque digamos, no está regulado el etiquetado para este producto por el TTB, pero sí para el producto a base de malta. ¿Cómo se graban los impuestos? En ambos casos se consideran cerveza, digamos que la carga impositiva es mucho menor que un destilado. Pueden ser gluten free, bueno, los a base de malta no, porque tienen malta, pero sí los que son 100% a base de azúcar, siempre y tanto se use un azúcar, obviamente, que sea gluten free, ¿no? ¿Quién emite los requisitos de etiquetado? Bueno, para lo que es los que es productos a base de malta, el TTB, y para los que son a base de azúcar, el FDA y el TTB, ¿no? Esas son las diferencias fundamentales, ¿no? Ahora, vamos ya vamos de grano realmente a estudiar un poco qué son en realidad los hard seltzers, ¿no? Es una base alcohólica neutra, es un líquido que tiene alcohol, pero neutro, ¿m? O sea, es sin sabor, es incolor, con el agregado de aromas. Eso es básicamente un hard seltzer. Y obviamente carbonatado que me faltó poner ahí. Entonces, yo tengo la base alcohólica neutra, ¿no? Que en inglés es neutral alcohol base, ¿m? Que debe ser libre de flavors o de sabores no deseados o desagradables, libre de volátiles, como por ejemplo los alcoholes superiores, ésteres, y otros volátiles. Obviamente no va a ser posible 100% libre, pero digamos, esos volátiles idealmente no deben impactar esa base neutra. Y lo más similar al agua posible, pero con alcohol, obviamente, ¿no? Eso es un poco la idea, incolora, obviamente, ¿no? Vamos a hablar ahora sí ya de lo que es un poquito la parte de producción. ¿Cuáles son los ingredientes básicos para producir? Recuerden, una cerveza tiene malta, agua, lúpulo y levadura. En este caso también hay ingredientes básicos que son azúcares puros. ¿M? En este caso, lo más común son la sacarosa, que es el azúcar de mesa, azúcar de caña, dextrosa, y pueden ser, que es glucosa básicamente, normalmente proveniente de maíz, y jarabes de maíz pueden ser también otra opción, ¿no? Dependiendo del país, normalmente hay se vuelve para un producto u otro. Tengan en cuenta también que muchos de los productos a base de maíz pueden ser, no son, tienen productos que son GMO, o sea, genéticamente modificados. Entonces, el hecho de trabajar con caña de azúcar también permite hacer algo de marketing al respecto, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo a la conveniencia, eligen distintos tipos de azúcares, ¿no? Inclusive pueden ser azúcares más refinados, menos refinados. Hay varias opciones. Agua, ¿qué agua? La misma agua que un proceso cervecero, ¿no? Y levadura, obviamente, esto también depende de algunos factores, digamos, si es high gravity, o sea, con alta gravedad original o no. Bueno, hay distintas levaduras que pueden utilizarse, pero obviamente se trata también de que sean perfiles neutros, ¿no? Ahora, que una levadura sea neutra tampoco garantiza que realmente sea la ideal para este tipo de proceso, ¿no?
Pero vamos a ver cuáles son las limitaciones. Cuando yo empiezo a fermentar agua con azúcar, hay limitaciones. El mosto cervecero, fíjense, es rico en nutrientes, tiene lo que se llama capacidad buffer. Vamos a brevemente introducir el concepto de capacidad buffer. El pH es algo que varía durante la fermentación, ¿no? Entonces, muchas cosas pueden hacer variar el pH. Por ejemplo, el crecimiento de una bacteria láctica puede variar el pH porque produce ácido láctico y baja el pH, ¿no? Bueno, pero digamos, normalmente estos medios que son complejos, como un mosto cervecero, tienen lo que se llama capacidad buffer. Tienen compuestos, digamos, que pueden amortiguar el efecto del pH, digamos, mantener el pH más estable. Otra cosa es que el mosto cervecero tiene sabor y color proveniente de los propios cereales, ¿no? Que es lo que impacta, ¿no? En una solución pura, fermentada de azúcar, digamos, digamos que el mosto cervecero desde el punto de vista de la levadura, digamos, es placentero dentro de todo, ¿no? Está en el paraíso la levadura, pero cuando entra un medio rico en azúcar, fíjense, entra dentro de un huracán, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay carencia de nutrientes, hay azúcar y azúcar, no hay nada más. No hay capacidad buffer, digamos, no hay nada. Es solo la capacidad buffer de las propias células, ¿no? Y bueno, esta es una de las ventajas que produce obviamente fermentaciones sin sabor y sin color, pero también es posible producir muchos soft flavors si realmente, digamos, la fermentación no es buena, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas cuando uno produce hard seltzers? Desde el punto de vista de las fermentaciones, obviamente está todo apuntado a tener fermentaciones saludables, a evitar paradas de fermentación. Las paradas de fermentación son frecuentes por las condiciones y aparte el tema de la neutralidad, ¿no? Digamos, las paradas de fermentación se producen porque no se produce la biomasa adecuada. Ustedes saben que durante cualquier proceso fermentativo la levadura va a crecer, va a tener un crecimiento y eso es necesario para poder finalizar la fermentación. Por otro lado, es muy importante también el tema del pH, como dije antes, el pH en la producción de hard seltzers suele caer rápidamente y eso afecta negativamente la fermentación. Esto porque hay insuficiente capacidad buffer. Desde el punto, digamos, en el mosto, digamos, los ácidos orgánicos son los que más influencian en la capacidad buffer, ¿no? Pero, digamos, inicialmente no hay succínico, cítrico, láctico, no hay nada que pueda realmente funcionar como amortiguador, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la neutralidad, digamos, normalmente lo más óptimo es siempre utilizar la levadura adecuada en el entorno adecuado. No es una cuestión solamente de levadura, sino que realmente tenga lo que necesita, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque si yo tengo una levadura estresada, sin nutrición, va a tender a autorizarse rápidamente y por más que sea una levadura catalogada como neutra, digamos, el producto no va a ser neutro por todas esas deficiencias de fermentación, ¿no? El líquido al fin y al cabo se puede limpiar downstream de la fermentación, digamos, se puede limpiar río abajo de la fermentación. Hay técnicas para hacerlo, pero cuanto más sucio es, más caro es la limpieza. Y por otro lado, es muy importante tener en cuenta que las cervecerías craft normalmente no están muy equipadas como para hacer esos procesos de limpieza, ¿no? Esos procesos incluyen hasta carbono activado, por ejemplo, pasar el líquido por carbono activado, ¿no? Entonces, normalmente para lograr neutralidad es vital tener una fermentación saludable. Ahora, acá tenemos una curva típica de crecimiento celular, de biomasa. Toda fermentación requiere este tipo de proceso, digamos, que uno inocula una biomasa determinada, después viene una fase de aceleración, acá tenemos número de células por mililitro, bueno, esto es en escala logarítmica, pero después tenemos una fase exponencial, donde la biomasa crece, 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 hasta que llega a un punto donde el crecimiento va a disminuir hasta una fase estacionaria, ¿no? Y una fase de muerte celular, donde decae la población. Esto ocurre si hay nutrición, si hay nutrientes, digamos. Esto puede quedar muy limitado, digamos. Un mosto o un medio que realmente tiene una cantidad de nutrientes muy escasa, por ahí termina siendo algo así, o directamente no crece, o por ahí termina siendo algo así. Eso obviamente va a dificultar muchísimo la fermentación, ¿no? Es muy importante eso. Ustedes saben que esta es la fermentación alcohólica, muchas presentaciones ya lo he mencionado, pero bueno,
partimos de azúcar, las levaduras van a mediar este proceso y van a producir alcohol y dióxido de carbono. Esto es cuando tenemos una eficiencia que es 100%, esto es lo que es la estequiometría, digamos, 180 gramos de glucosa van a producir 92 gramos de alcohol o etanol y 88 gramos de CO2. Esto es un caso hipotético del 100% que realmente no es real, digamos, es imposible lograr un 100% de eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esto, por ejemplo, cuando crece, parte de la energía, parte del azúcar es utilizado para afrontar todo esto, todo este crecimiento celular. Entonces, vamos, acá tenemos también el motivo por el cual no 100% no es eficiente, porque no todo es alcohol y dióxido de carbono, felizmente también hay ésteres, hay alcoholes superiores, bueno, ácidos orgánicos, hay muchos compuestos que también son subproductos de la fermentación, ¿no? Entonces, esto realmente es menor, la eficiencia, esto acá, no es que 180 gramos de glucosa van a formar 92 gramos de etanol, este número va a ser un poco más bajo porque parte se pierde para lo que es producción de biomasa. Algunos azúcares se derivan a la producción de biomasa y otros, bueno, terminan también como otros metabolitos secundarios, ¿no? Esto también es un esquema que suelo presentar muchas veces. Acá tenemos la glucosa que ingresa a la célula por transportadores. Vamos a olvidarnos de esto que vemos típicamente en una cerveza, maltosa, maltotriosa. Acá no entra en juego. Digamos que esto es bastante eficiente, ¿no? Entra a la célula, glucólisis, bueno, acá tenemos todo, en un momento se produce acetaldehído, etanol, digamos, que se va fuera de la célula, producto del metabolismo hay muchos aromas, ¿no? Digamos que cuando parte de estas rutas, digamos, que digamos, se activan con el ingreso de la glucosa, terminan formando intermediarios metabólicos que son muy importantes en lo que es la producción de biomasa, digamos, o sea, el crecimiento celular. Vamos a explicarlo de esta forma. Acá tenemos, por ejemplo, glucosa. La glucosa va a entrar a la célula y va a formar todos estos intermediarios metabólicos, ¿no? Entonces, en algún momento también la célula tiene que incorporar fosfatos. Fíjense que acá la glucosa no tiene fosfato, pero el fosfato es esencial, el azufre es esencial y el nitrógeno es esencial, ¿no? ¿Dónde entran? ¿En qué etapa del proceso? Bueno, con fosfato, con glucosa uno puede producir estos intermediarios metabólicos, pero por ejemplo hay aminoácidos que contienen azufre, entonces en algún momento la célula tiene que capturar azufre, ¿no? Para ser parte de algunos de estos aminoácidos, específicamente dos, ¿no? El nitrógeno forma parte de todos los aminoácidos, pero también aparte de muchas otras moléculas, ¿no? Entonces, en algún momento la célula tiene que capturar nitrógeno, ¿no? Entonces, así va formando ya, a partir de estos precursores, digamos, a partir del fosfato, a partir de sulfatos, a partir de nitrógeno, que puede ser incorporado como iones amonio, ¿no? Como amoníaco. Entonces, eso va a generar otro tipo de compuestos, por ejemplo, ácidos grasos, que son precursores de macromoléculas, son los bloques estructurales de las macromoléculas, como por ejemplo ácidos grasos, azúcares, aminoácidos, nucleótidos. Entonces, esto va a formar ya macromoléculas, lípidos, lipopolisacáridos, glucógeno, peptidoglicanos, proteínas, ácidos nucleicos, y todo esto va a formar después lo que se llama la biomasa, o sea, va a formar estructuras más grandes, por ejemplo, cuerpos de inclusión, citosol, polirribosomas, que son las máquinas que van a traducir van a convertir los mensajeros de ARN en proteínas, cromosomas, que es el material genético, bueno, todo esto va a formar la biomasa, pero fíjense que necesito azúcar, ¿está bien? Azúcar y muchos elementos claves que se van a incorporar dentro de la biomasa, ¿no? Eso es muy importante. Si yo no tengo en un medio, a un medio cervecero normalmente yo ya tengo glucosa o azúcares, no importa, pero ya en medio de la malta me aporta fosfato, sulfato, nitrógeno. Es muy complejo, pero cuando yo fermento glucosa con agua, tengo glucosa y nada más. ¿Qué hago con esto? Con esto, con esto. Si yo no lo tengo, va a ser limitante y las células no van a poder realmente construir una biomasa, no van a poder crecer, ¿no? Entonces, nosotros si podemos tener lo que se llama una fórmula elemental de una levadura. Así como, por ejemplo, el agua es H2O, hidrógeno 2, oxígeno, digamos, nosotros podríamos, o sea, no es que la levadura es una molécula, pero si nosotros agarramos levadura y la podemos separar en sus elementos, llegamos a esta fórmula.
que dice que el 47% es carbono, 6.3 hidrógeno, 33% oxígeno, 8% nitrógeno, 1.2 fosfato, 0.4% azufre y otros minerales 4.1%, digamos. Esto es porcentaje promedio de materia seca, digamos. El carbono, bueno, es bloque estructural de todo, ¿no? El carbono está presente en todos lados, es parte de todos los compuestos orgánicos, ¿no? Es el mayor elemento estructural de una célula, ¿no? Hidrógeno, obviamente, también está presente en muchas moléculas orgánicas, pero bueno, también tiene otras funciones, fuerza protón matriz, bueno, no vamos a entrar también en estas complejidades, ¿no? Tiene que ver con la regulación del pH, con el pH, ¿no? El oxígeno es sustrato para funciones respiratorias, pero bueno, también forma parte de... es necesario para sintetizar el colesterol, ácidos grasos, que son compuestos que tienen que ver con la fluidez de la membrana plasmática, bueno, forman parte de muchos carbohidratos. ¿De dónde viene? Puede venir del aire, del oxígeno, de los propios carbohidratos también. El azúcar tiene oxígeno. La fórmula del azúcar, vamos a mostrarla antes de acá, bueno, no está acá, pero es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, o sea que tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno, digamos. Entonces, ese oxígeno se utiliza también para construir, obviamente, moléculas orgánicas que van a formar parte de la biomasa, ¿no? El nitrógeno es el 8% de la biomasa, fíjense, es bastante, ¿no? Y es necesario para la síntesis de aminoácidos, ácidos nucleicos. ¿De dónde viene? Vienen de iones amonio, de sales, de urea, de aminoácidos. Estas son las fuentes de nitrógeno, ¿no? El fósforo, 1.2%, forma, por ejemplo, parte del ADN, nuestro material genético, no es muy importante. Tiene nuestra función y viene a partir de los fosfatos, azufre, que forma parte de 2 aminoácidos, cisteína y metionina. Las fuentes son los sulfatos y esos mismos aminoácidos pueden ser fuente de nitrógeno, de azufre, perdón. Y después hay otros que son elementos también importantes como potasio, magnesio, calcio, zinc, que están relacionados más con actividades enzimáticas, son importantes para eso, ¿no? Pero las sales y minerales del agua, obviamente, pueden contribuir a ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esta fórmula, digamos, porque les quiero mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, glucosa. Yo dije que esta es la fórmula de glucosa, C6H12O6. Vamos a ver si me pueden seguir acá. No quiero hacerlo también demasiado complejo, ¿no? Pero yo acá puse la fórmula que mostré en el slide anterior, esto acá, está puesto acá. ¿Está bien? O sea, esto todo suma el 100%. Carbono 47%, hidrógeno 6.3, oxígeno 33, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo en una fermentación voy a inocular 50 gramos por hectolitro de levadura, que es una dosis bastante normal que recomendamos, ¿no? O sea, si yo aplico estos porcentajes, esto es lo que yo voy a tener de cada elemento de estos, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que yo espero que la biomasa se multiplique por 10. Bueno, acá yo puse estos gramos por hectolitro, acá lo expresé en gramos por litro en esta columna, ¿no? Ahora, si yo espero que la biomasa se multiplique por 10, de 0.235 gramos por litro de carbono en la biomasa, al final de la fermentación debería tener 2.35 gramos, porque multipliqué la biomasa por 10 en función del crecimiento. Y con todo lo demás ocurre lo mismo, o sea, paso de 50 gramos por hectolitro a 500 gramos por hectolitro, o, digamos, 0,5 gramos por hectolitro a 5 gramos por litro, ¿no? Eso es lo que yo tengo acá al final. Entonces, la diferencia entre este valor y este valor es lo que yo generé de biomasa, ¿está bien? Entonces, para multiplicar la biomasa por 10, yo tengo que aportar carbono, tengo que tener 2.115 gramos por litro de carbono, tengo que tener por lo menos 0.36 gramos por litro de nitrógeno. Esto simplemente es una lógica, digamos, sabiendo cómo es una composición aproximada de una levadura, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la cuenta, digamos? ¿Cómo obtiene el carbono una levadura, por ejemplo, para producir la expansión de 10 veces en su biomasa? Entonces, acá tenemos una molécula de glucosa. Recuerden que es C6, carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Acá tenemos la masa atómica, bueno, no nos metamos en eso, acá tenemos el número de átomos por molécula. Lo que sí esto nos da, multiplicando la masa atómica, pues bueno, no quiero meterme en eso, pero me da que el 40% de la molécula es carbono, el 6.7 es hidrógeno
y el 53.3 es oxígeno, digamos. Entonces, esto debería ser como mínimo el 40% de la glucosa que yo tengo. O sea que hago esto, divido 0.4 y me da que necesito 5.29 gramos de glucosa por lo menos por litro para poder realmente construir esta biomasa, para poder multiplicar la biomasa por 10. No sé si está claro el concepto, ¿no? Ahora, 5.29 gramos por litro es muy poco, digamos, en relación a, digamos, a las fermentaciones. No es una gran cantidad de azúcar que yo, bueno, en este caso no es poco, ¿no? Generalmente acá estamos viendo una biomasa amplificada, ¿no? Pero en general nosotros decimos que de la cantidad de azúcares en fermentaciones que son medium gravity, digamos, que no son ni muy bajas en azúcar original ni muy alta, un 5% de los azúcares se destinan a biomasa, ¿no? En mostos cerveceros, ¿no? Pero acá tengan en cuenta que el azúcar es la única fuente de carbono que pueden tener para fermentar un seltzer, ¿no? Ahora, si yo hago lo mismo con el hidrógeno, digamos es 4.22 gramos, necesitaría menos. Y si hago lo mismo con el oxígeno, 2.79. Digamos que acá lo limitante obviamente es el carbono. No es tan sencillo como uno lo está explicando así, ¿no? Porque tampoco me quiero meter en eso, pero quiero explicar un poquito el concepto de por qué se requieren nutrientes, ¿no? Quizás lo más importante es ver lo de nitrógeno, que es lo que veo acá. Ahí sí tiene mucho sentido este razonamiento, ¿no? El nitrógeno forma parte de las proteínas. Bueno, las proteínas son enzimas, por lo tanto también forma parte de las enzimas. Forma parte del material genético, lo que llaman las bases nitrogenadas. Forma parte también de proteínas que son transportadores a través de las células. Está presente en todos lados, es muy abundante. Hay muchas moléculas que son nitrogenadas, en especial los aminoácidos, que son los bloques estructurales de las proteínas. Son indispensables, el nitrógeno es indispensable, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un poquito el razonamiento, porque esto sí es importante y es una forma piola de calcularlo, ¿no? Fíjense acá, vamos a hacer el mismo razonamiento, pero con el nitrógeno y también vamos a agregar el fósforo, después explico por qué, ¿no? Pero nosotros vimos acá que el nitrógeno representa el 8% de la biomasa. Exactamente lo mismo que lo anterior, ¿no? Significa que si yo paso la biomasa, esto es lo que yo represento de nitrógeno en el inóculo inicial, si lo multiplico por 10 son 0.4 gramos por litro de nitrógeno en la biomasa final, y la necesidad de nitrógeno 0.36, porque es esto menos esto, ¿ok? Esto es lo que yo voy a necesitar de nitrógeno para multiplicar la biomasa por 10, ¿ok? ¿Cómo aporto en un medio de estos? ¿Cómo puedo aportar nitrógeno para eso? Bueno, lo más común es usar urea, que tiene algunas complicaciones regulatorias porque produce un compuesto que se llama etilcarbonato, que es cancerígeno. Muchos países lo regulan. Pero, por ejemplo, el más común, que inclusive es el más común utilizado en la industria del vino, es el fosfato diamónico, ¿no? Que es esta fórmula, es una sal diamónica de fosfato, digamos, básicamente eso. Y acá yo puse nuevamente el análisis de esta molécula. En esta molécula, el 21.2% es nitrógeno. Digamos que si yo agrego 100 gramos, 21.2 gramos van a ser realmente corresponder al nitrógeno. Entonces, esta fórmula, ¿esto qué me da? Me da que yo necesito 0.36 gramos por litro de nitrógeno para multiplicar la biomasa por 10. Entonces yo hago 0.36 dividido 21.2%, o sea, me va a dar que tengo que agregar 1.7 gramos por litro de fosfato diamónico. O sea, eso es, en una palabra, también como la industria lo suele decir. Bueno, en este caso me da que son 300 ppm de nitrógeno, 300 partes por millón de nitrógeno, 360 miligramos por litro, ¿no? Pero esta es la forma de calcular cuánto DAP realmente yo tengo que agregar si yo quiero cumplir con las necesidades de nitrógeno para multiplicar la biomasa por 10. Ojo, multiplicar la biomasa por 10 es bastante. Esto puede trabajar con bastante menos biomasa también, ¿no? Pero esto es una forma, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Las fuentes de nitrógeno, sobre todo para hacer seltzers, las más importantes son, por ejemplo, el fosfato diamónico, que mencioné anteriormente, que provee iones amonio. Digamos, esto se incorpora rápidamente en reacciones que llaman transaminación para formar aminoácidos. No voy a meterme en eso, pero digamos, es una sal, es económica, no es complicada,
y se utiliza en muchas industrias de la alimentación y muchas bebidas fermentadas. No en la cerveza, la mayoría de ustedes vienen de la cerveza, porque la cerveza ya, recuerden que el mosto es muy rico en nitrógeno, es otro tipo de nitrógeno, es FAN, se llama Free Amino Nitrogen, es nitrógeno cuya base son aminoácidos, entonces es distinto el razonamiento, pero en estas bebidas que son, digamos, muy puras, digamos, realmente el sustrato es muy puro, es azúcar pura, no hay nitrógeno, entonces se utiliza mucho el fosfato de amónico. Pero también uno puede agregar otras fuentes de nitrógeno, como por ejemplo aminoácidos. ¿Cómo uno agrega aminoácidos? Normalmente lo que se utilizan son extractos de levadura, ¿no? Hay 20 aminoácidos, digamos, que son necesarios para la síntesis de proteínas, y uno puede utilizar extractos de levadura que son ricos en aminoácidos. Pero ojo, yo hablé que el fosfato de amónico tenía en su molécula 21.2% de nitrógeno. Un extracto de levadura normalmente, dependiendo del grado de autólisis, o sea, cómo está generado, puede tener desde 1% de nitrógeno hasta 4,5, máximo 5 en algunos casos, digamos. En algún caso, en algunos extractos pueden llegar a 6, la verdad es esa. Pero digamos que es mucho menor a lo que puede proporcionar el fosfato de amónico. Y encima el fosfato de amónico es mucho más barata. Entonces, ¿para qué lo pongo? ¿Por qué lo importo? ¿Por qué lo pongo acá? Porque los extractos de levadura tienen, más allá del nitrógeno, recuerden que el tipo de nitrógeno que aportan son directamente aminoácidos en este caso, pero más allá de eso, lo importante es que estos extractos son muy ricos en vitaminas y minerales, que son otro de los nutrientes que necesitan bebidas como los seltzers, que realmente tienen una base para fermentar que tiene 0 de nutrientes, ¿no? Digamos, el azufre es otro de los elementos que son muy importantes porque forman parte de algunos aminoácidos. Normalmente uno lo puede adquirir a través de sulfatos o aminoácidos. Acá, por ejemplo, es el mismo razonamiento. Inclusive utilizamos una sal muy parecida al fosfato de amónico. En este caso es sulfato de amonio. El sulfato de amonio también aporta nitrógeno. Digamos que ustedes podrían usar el sulfato de amonio para aportar tanto nitrógeno como sulfato, pero bueno, a la gente no le gusta mucho el sulfato de amonio porque genera mucho sulfato y eso puede, tener exceso de sulfato tampoco es bueno. Entonces normalmente lo que hacen es cumplen con las necesidades de sulfato con esta sal y después para cumplir con las necesidades de nitrógeno, que se requiere mucho más nitrógeno, se suplementan ya directamente con fosfato de amónico. Entonces, fíjense aquí que nosotros tenemos que, para cumplir con las necesidades de azufre, necesito 0.07 gramos por litro de esta sal de amonio, que es sulfato de amonio. Esto es para cumplir con las necesidades de azufre. Fíjense que el azufre realmente es muy poco lo que se necesita acá. Bueno, no me dieron los decimales, pero es muy poco lo que se necesita respecto al nitrógeno. Entonces, con muy poco sulfato de amonio, yo cumplo con las necesidades de azufre. Aporto los sulfatos suficientes. Esto también me va a aportar un poquito de nitrógeno. Pero si yo tuviera que usar esta sal solamente para aportar nitrógeno, entonces tendría que agregar esto. Y obviamente tendría un exceso enorme de sulfato. Tampoco es bueno tener exceso enorme de sulfato por otras complicaciones, otras off-flavors que se pueden llegar a favorecer. Por lo tanto, siempre la recomendación es, si se necesitan sulfatos, es agregar esta sal, digamos, lo necesario para que haya sulfatos, pero complementar el resto con el sulfato de amónico, ¿no? Entonces, así es básicamente como, digamos, uno analiza la necesidad de nutrientes para este tipo de bebidas, ¿no? Cuando uno tiene estos medios que son tan pobres, ¿no? Entonces, hablemos ya de lo que es fermentación. Acá, ¿cuáles son las estrategias fermentativas para producir la base alcohólica NAB? Primero, uno puede fermentar con biomasa regular. ¿Qué significa? Yo agrego la inoculación normal de levadura, 50 gramos por hectolitro. Pero obviamente recuerden, no hay nutrientes y yo no puedo fermentar eficientemente con 50 gramos por hectolitro. Para poder fermentar eficientemente tengo que multiplicar la biomasa. Entonces ahí no me queda otra que agregar extracto de levadura y fosfato de amónico. Y estas son recetas clásicas que he buscado, que he analizado, que llevan a una cantidad de alcohol máximo de 4 o 5%, porque aún es muy escasa la nutrición que se necesita, muy escasa. Pero esto, digamos,
normalmente sirve para producir seltzers de muy bajo alcohol. Normalmente el seltzer tiene 5%, o sea, para muchas plantas es suficiente, ¿no? Ahora, otra estrategia es fermentar con alta concentración de biomasa. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, no pongo la biomasa final? Si yo multiplico la biomasa por, vamos a suponer que si yo en un medio para poder fermentar eficientemente tengo que multiplicar la biomasa por 6 veces como mínimo, ¿qué pasa si en vez de poner la inoculación de 50 gramos por hectolitro, pongo 150 gramos por hectolitro? Digamos que la estoy multiplicando por 3 la biomasa, entonces requiero menos crecimiento para llegar a lo óptimo. Entonces, como una estrategia híbrida. Entonces puedo agregar, por ejemplo, acá 150 o 200 gramos por hectolitro de levadura, agregar la misma cantidad de nutrientes. ¿Y cuál va a ser la ventaja? Es que acá puedo llegar a producir mayor concentración alcohólica, puedo llegar a producir un producto más concentrado en alcohol. O sea, yo no pongo tan altas las expectativas de crecimiento porque agrego más biomasa, pero lo que ocurre en este tipo de situaciones es que generalmente la sobrevida de la levadura no es buena, porque todavía hay aspectos nutricionales que no están cubiertos. Digamos, la levadura por ahí crece a la biomasa que se necesita, pero fermenta con muchas dificultades, muchos flavor, y por otro lado, lo más grave es fermentaciones muy largas, con azúcares residuales muy altos a veces. Recuerden que una de las premisas de estas bebidas es producir pocos azúcares residuales. Digamos, en general las plantas, las craft, normalmente están deambulando por este tipo de procesos, ¿no? Pero obviamente ya empiezan a ver, y nosotros hemos trabajado muy duramente para lograr un complejo nutricional que pueda aportar todo lo necesario para poder tener una fermentación normal. Recuerden que fermentación normal es sinónimo de un producto limpio en estos casos. Entonces, en este caso lo que se usa es la concentración normal de una fermentación, o sea, la que yo recomendé aquí, 50 gramos por hectolitro, más el nutriente complejo que va a aportar muchísimas cosas. Entonces, recuerden cuáles eran los principales inconvenientes para la fermentación y la neutralidad. Entonces, fermentación eficiente es fundamental para este tipo de productos, ¿no? Ahora, uno de los problemas que se suscitan, que yo ya mencioné, es el control de pH, ¿no? Durante la fermentación la levadura produce ácidos orgánicos, hay otros mecanismos por el cual el pH puede bajar drásticamente, y si no hay capacidad buffer, capacidad de regular el pH, entonces digamos, lo que pasa es que la fermentación se termina deteniendo. Digamos, si yo normalmente largo una fermentación de una solución pura, digamos, que no tiene de azúcar, que no tiene capacidad buffer, el pH baja muy rápidamente, ¿no? Normalmente se logra una concentración de alcohol que va entre 1.5 y 3%, acá es 1.5, y digamos que se puede llegar a 5%, 5.5%, acá está mal esto, que esto puede tardar 10 a 30 días si yo le agrego nutrientes comunes, ¿no? Digamos, son fermentaciones muy complejas. Digamos, acá, por ejemplo, yo les presento un mecanismo. ¿Por qué es acidificación? Esto es uno de los mecanismos que yo tengo, ¿no? Que yo les muestro a ustedes, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de nitrógeno. Ustedes saben que necesitan agregar nitrógeno al medio para que las levaduras puedan incorporar ese nitrógeno a aminoácidos y puedan construir sus proteínas y aparte otro tipo de moléculas, ¿no? Acá fíjense cómo se da el transporte de iones amonio y aminoácidos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, bueno, los aminoácidos. En este caso yo creo que puse, no sé si puse el otro ejemplo. No, bueno, puse el ejemplo de los aminoácidos. Acá cuando son transportados, el transporte implica que también se transporte un protón adentro de la célula que luego se tiene que eliminar. A veces se genera un desbalance muy grande, se necesita mucha energía para esto, se producen acidificaciones de los medios, porque bueno, la incorporación de amonio produce un desequilibrio interno del pH. Entonces, normalmente todos esos procesos pueden llevar a una acidificación del medio, ¿no? Esto lo vamos a pasar, no tiene mucho sentido, pero simplemente está relacionado con la biomasa y la formación y el descenso de pH. Cuando hay producción de biomasa, hay descenso de pH. Digamos, eso es fundamental. Eso pasa en cualquier fermentación. Y si no hay capacidad buffer, el pH baja mucho y la fermentación se arresta, ¿no? Ahora, ¿qué hacen las soluciones buffer? Por ejemplo, acá tenemos un buffer típico, que es el buffer, digamos, acetato, que digamos lo que tengo es
el ácido no disociado, acá tengo el ácido disociado con el protón. Entonces, esto se mantiene en un equilibrio. Si yo agrego, por ejemplo, ácido al medio, lo que ocurre es que este equilibrio se va a restablecer. Y si yo agrego cantidades de ácido que no son muy grandes en relación a estos compuestos, digamos, no va a producir realmente un cambio virtual, porque este equilibrio se restablece y la concentración de protones baja en el medio, ¿no? Obviamente, si yo agrego mucho ácido en relación a estos compuestos que forman la capacidad buffer, entonces sí, no va a haber forma de regular el pH, ¿no? Pero si yo tengo una capacidad buffer adecuada, digamos funciona como amortiguadora, digamos, va a amortiguar el efecto del pH. Recuerden que el pH está relacionado con la concentración de protones que tiene el ambiente, ¿no? Si yo agrego un ácido, voy a incrementar la concentración de protones. Ahora, este ácido, para restablecer el equilibrio, cuando hay un buffer, un amortiguador, lo que va a hacer es se va a combinar con esta forma y va a formar esta forma, digamos, que el equilibrio va a fluir para este lado. Entonces se va a restablecer el pH porque es como que se van a secuestrar protones del medio, ¿no? Ahora, si yo agrego cantidades industriales de protones, no hay forma de regular ese pH. Pero digamos, en los medios que nosotros fermentamos, por ejemplo, en el medio cervecero, la capacidad buffer es muy grande, entonces no hay problemas muy grandes, digamos. Por eso no suele bajar tanto, baja el pH, pero no a niveles donde realmente se haga inviable la fermentación, ¿no? Entonces, otro de los problemas comunes también es con la producción de seltzers, que sí después complican el producto final, es la producción de sulfuros, por ejemplo, H2S, sulfuro de hidrógeno, eso está muy asociado a fermentaciones deficientes, donde no se produce biomasa, por ejemplo, y también está muy asociado a la autólisis. Hay dos formas, o sea, que se producen sulfuros. Primero, por la falta de nutrición, no se produce biomasa, se acumula en un proceso metabólico los sulfuros, se secreta ese sulfuro, mucho ácido sulfídrico, digamos, es olor a huevo podrido, para que tengan una idea. Y la autólisis de levadura, que se produce como consecuencia del estrés por falta de nutrientes, también produce autólisis. Por eso es muy necesario una fermentación saludable para evitar off flavors. Recuerden que cuanto más off flavors tenga, más caro va a ser el proceso de limpieza final. Si yo tengo un producto que no se puede oler, que es espantoso, necesito gastar mucho para limpiarlo, ¿no? La oxidación también puede ser un problema, pero esto es más que nada ya en la bebida final y tiene que ver más que nada con el packaging, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco algunas curvas. ¿Cómo desarrollamos nosotros un nutriente óptimo, ¿no? Nosotros acá tenemos, por ejemplo, recuerden que yo les dije que las bebidas, digamos, madre de los hard seltzers normalmente eran bases de malta. Para hacer una base de malta lo que se hacía era mezclar 25% de malta con 75% de dextrosa y después inclusive se tendrían que agregar lúpulo para poder estar dentro de la categoría. El lúpulo no cumplía ninguna función porque, digamos, agregaba un poquito de amargor, agregaban lo mínimo indispensable, inclusive compraban lúpulos baratos para no generar costo, pero después eso se tenía que limpiar, digamos, después lo terminaban limpiando. O sea que el lúpulo se utilizaba simplemente para cumplir con la regulación, ¿no? Pero el 25% de malta aporta una cosa muy importante, si bien no hay suficientes nutrientes, sí aportaba la capacidad buffer, ¿no? Fíjense acá tenemos un control con una levadura, que era lo que se estaba haciendo en una planta, con el 25% de malta, ¿no? Estas son todas pruebas con el 25% de malta. Pero acá tenemos un medio 1, un medio 2, y acá tenemos con dos levaduras distintas. En un caso tenemos la PC, que es PC acá, en estos dos, con medio 1 y medio 2. Y acá tenemos ER, que es M1 y M2. Recuerden, en todos los casos, estos productos tienen 25% de malta y 25% de dextrosa. M1 es un medio nutritivo complejo de los que estamos formulando y M2 es otro medio nutritivo complejo. Entonces vemos acá que esta es la condición normal, digamos, al agregar realmente los nutrientes, los medios nutritivos, estos complejos, vemos que con X tenemos con PC, que es la misma levadura que se utilizaba en el proceso normal. Vemos acá cómo mejora la fermentación, digamos, pasó de una fermentación de 8 días a una fermentación de prácticamente 5 días, ¿no? Y con esta levadura inclusive, que está en circulitos con la R, mucho más rápido, digamos, menos de 4 días, inclusive atenuando más, dejando menos azúcares residuales. Estamos hablando acá que llegamos a 17% de alcohol, ¿ok? Estamos hablando condiciones bastante extremas, ¿no? Esto es increíble, lograr en 4 días 17% de alcohol, ¿no?
Eso es lo importante, ¿no? Bueno, pero esto es lo que aportan estos medios nutritivos, ¿no? Acá logramos el 17, pero después de los 10 días, 11 días, ¿no? Ni llega a 16, o sea, llega a 16, quedan inclusive azúcares residuales, ¿no? Entonces, acá vemos algunas diferencias que pueden generar algunos tipos de levaduras. ¿Por qué tanto alcohol? Digamos, si el seltzer tiene 5%, porque la mayoría de las plantas, sobre todo las grandes plantas industriales, están buscando hacer productos concentrados que después los diluyen. O sea, desde el punto de vista de costo y eficiencia, si yo produzco un producto de 15% de alcohol, una fermentación, una base neutra de 5% de alcohol, prácticamente eso me va a generar 3 veces más volumen de seltzer. Digamos. Es una fermentación, los costos energéticos bajan, se hace muy eficiente, la mano de obra, todo baja, se hace muy eficiente desde el punto de vista productivo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual se busca fermentar con alto alcohol. Ustedes dicen, sí, los alcoholes superiores, perfecto, pero recuerden que estos productos al final sí tienen una limpieza al final, ¿no? Ahora, inclusive más estos que se fermentan con 25% de malta, porque el aporte de la malta acá es, obviamente, no se puede evitar, ¿no? Pero, digamos, acá cuando nosotros, ¿por qué ideamos estos ensayos? Porque era el momento de la transición de 25% de malta a 0% de malta. Fíjense acá qué pasa cuando pasamos ya la nutrición, perdón, la malta al 10%. La malta bajó del 25 al 10% en esta receta. Es lo mismo, pero fíjense acá que tenemos lo normal. Fíjense que acá estamos hablando ya que termina la fermentación en más o menos 13 días, inclusive todavía le falta un poco. Acá tenemos la misma levadura con el medio 1 y medio 2, fíjense dónde se sitúa. Y acá tenemos la levadura R con el medio 1 y medio 2. Acá es como que el medio 2 aparentemente es muy superior al M1. Fíjense que llegamos casi al 17% nuevamente. Obviamente al tener 10% de malta, hay menor, las fermentaciones son un poquito más complejas, 10 días, que en el caso anterior que llegábamos en 4 días, ¿no? Pero obviamente mucho mejor, fíjense cómo son estas fermentaciones respecto a esta fermentación, ¿no? Cuando pasamos al 1% de malta, fíjense lo que ocurre. La condición inicial no fermenta. ¿Cuál es el motivo? Ya no hay capacidad buffer. Con 1% de malta no hay capacidad buffer. Por lo tanto, no hay fermentación. Pero estos nutrientes, el 1 y el 2, sí tienen capacidad buffer. Y fíjense lo que ocurre, ¿no? Obviamente sí, son fermentaciones más largas, estamos hablando de 12 días en este caso, pero son curvas de fermentación bastante normales. Fíjense qué lindas curvas tenemos acá. Y fíjense la diferencia. Esto es una fermentación arrestada, digamos, porque no hay posibilidad de construir biomasa, no puede crecer la levadura, no puede fermentar, se autoriza rápidamente, no progresa la fermentación. Y en este caso tenemos fermentaciones que transcurren normalmente porque con estos medios nosotros le aportamos la capacidad buffer que se pierde en este caso, le aportamos nutrientes como vitaminas, minerales y obviamente nitrógeno, ¿no? Entonces, digamos, esto obviamente nos llevó al desarrollo de formulaciones, que después, obviamente, uno tiene que empezar a ver, es muy lindo a nivel de laboratorio, pero después uno tiene que ver qué pasa con cómo se escala esto industrialmente, cómo son los aspectos regulatorios. Eso, digamos, nos da, digamos, determina cuál es el producto final, ¿no? Entonces, acá tenemos ya algunas pruebas industriales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ensayo que se utilizó con el producto Springferm NAB2, que es el producto que hemos lanzado. Hemos utilizado la cepa Saf Spirit HG1, 30 grados centígrados. Estas son temperaturas no cerveceras, digamos, son temperaturas más altas porque lo que se busca es una fermentación más rápida. De hecho, esta cepa trabaja mejor a estas temperaturas, es muy eficiente. 30 grados es la temperatura ideal. Es una cepa que resiste muy alta concentración de alcohol, la HG1. Y obviamente empezamos con 27 platos. Pero recuerden, 27 platos de acá no son 27 platos de cerveza. Son más porque hay más azúcares fermentables, porque es 100% fermentable. Acá estamos hablando que utilizan, en este caso utilizaron sacarosa. Fíjense, empiezan con 37 platos. Cómo cae la fermentación, digamos, rápidamente. Este es cómo ven cómo el pH se mantiene estable, inclusive sube un poquito más, pero se mantiene estable. Acá tenemos cómo es que llega prácticamente a cero la fermentación. Y esto ocurre en esto está puesto así que es medio raro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en 6, 7 días está concluida la fermentación, ¿no? ¿Saben qué hubiese pasado si esto estuviera en un medio donde no tuviera
absolutamente nada de capacidad buffer, no tuviera nutrientes, hubiese pasado esto, simplemente. Eso es lo que ocurre en esas condiciones. Recuerden que acá estamos apuntando a llegar a concentraciones de alcohol muy altas, ¿no? Este es otro tipo de experimento que hicimos en una planta. De hecho, estos gráficos los presenté en algún momento para otro tipo de trabajo, que acá tenemos, por ejemplo, esto se hizo con una planta que hoy sí tiene un producto en la calle bastante conocido. Fíjense acá que nosotros lo que hicimos, también se empezó con 26 platos, la misma cepa HG1, 30 grados centígrados, y se puso también Spring Farm NAB2. Toda la sacarosa se puso al inicio, hasta 26 platos. Acá lo gris es el descenso del pH, pero tengan en cuenta acá la escala, ¿no? No es que acá estamos de 4.4, 5.6. Se inició con 5.6 y se estabilizó más o menos a partir, bajó a 4.4 y terminó en 4.5 aproximadamente. Que obviamente estos son pHs, esta curva parece un desastre, pero bueno, tengan en cuenta que es esta escala, ¿no? Por eso no es un desastre. Varía entre un punto el pH, pero todos son pHs normales de fermentación. Estos cambios de pH también lo van a ver en condiciones cerveceras, ¿no? Es normal. Acá tenemos, por ejemplo, cómo es la producción de alcohol, esta medida de la producción de alcohol, que llegamos, en este caso, al máximo alcohol, que está alrededor del 16%, y acá tenemos cómo va cayendo el extracto real, ¿no? Acá esta línea amarilla representa el final de la fermentación. O sea, se logra una fermentación bastante eficiente, ¿no? Más o menos son 15 días. Recuerden, 15 días, 16% alcohol. Esto es lo que vemos en términos del número de células por mililitro y viabilidad. O sea, recuerden que yo, el medio ese nutritivo, el Spring Farm en este caso, NAB2, lo aporto ¿para qué? Para poder soportar el crecimiento de biomasa. Fíjense lo que ocurre. Vamos de 20 millones de células por mililitro a más de 100 millones de células por mililitro. Estas oscilaciones que ven en azul acá son, bueno, producto del error, se mide con azul de metileno que tiene sus errores, y acá tenemos viabilidad, también se mide viabilidad, fíjense que la viabilidad empieza a caer drásticamente a partir del día 12, ¿no? Digamos, si nosotros vamos a la curva anterior, la viabilidad ya empieza a caer cuando ya la fermentación está concluida prácticamente, ¿no? Pero fíjense qué interesante, digamos, qué es lo que ocurre, se mantiene cómo crece la biomasa rápidamente, o sea, el medio le aporta todos los nutrientes que necesita para poder crecer, ¿no? Y también acá es una estrategia que hicimos, es la misma planta, otro experimento. Dijimos que nosotros sabemos que uno de los estreses vendría a ser, no sé, más importantes que sufre la levadura es la presión osmótica, que está relacionada con la concentración de solutos. Digamos que acá impacta la concentración de azúcar inicial. El soluto es la dextrosa, o la sacarosa en este caso, perdón, que nosotros agregamos en la fermentación. Cuando le agregamos todo al inicio, recuerden que llegamos prácticamente a 26 platos, sí. Ahora, eso es mucho estrés para la levadura. ¿Qué pasa si nosotros, recuerden que estamos partiendo de azúcar pura, digamos, qué pasa si nosotros agregamos azúcar en distintas etapas del proceso? O sea, usamos la misma cantidad de azúcar, pero en vez de agregar todo al inicio, la agregamos en distintas etapas del proceso. Todo igual, el mismo medio, Spring Farm nutritivo, Spring Farm NAB2, la misma temperatura, la misma levadura, la misma agua, la misma planta, todo lo mismo, lo único que agregamos azúcares en estos 3 puntos. Fíjense acá como el extracto baja, sube. ¿Por qué? Porque le agregamos azúcar. Obviamente empieza más o menos a 17 platos. Baja, sube. Baja, sube. Porque le agregamos una tercera parte y ahí baja, ¿no? Fíjense aquí qué pasa con el pH. Inclusive acá hay un aumento del pH porque tiene que ver con el agregado de azúcar. Pero más o menos el pH podemos decir que es muy similar a lo que vimos anteriormente. Baja drásticamente con la producción de biomasa. La biomasa es lo que hace bajar el pH, digamos, cuando se produce biomasa. Y después se mantiene estable gracias a la capacidad buffer. Y fíjense el alcohol. El alcohol, prácticamente la fermentación termina a los 10 días o antes. ¿Qué les dije que recuerden antes? El tiempo de fermentación. En el caso anterior era 15 días. Acá termina a los 10 días. Pero no solo eso, sino que se logran prácticamente 17% de alcohol. Un puntito más de alcohol. Entonces, un punto más de alcohol de 16 a 17, que es mucho cuando hablamos de estas concentraciones de alcohol. Y por otro lado, estamos hablando de 4 a 6, ¿no? Es un punto de alcohol. Aquí es mucho trabajo extra, ¿no? En estas condiciones. Y 10 días,
que es el tiempo de fermentación. Entonces, un punto más de alcohol, 5 días menos de fermentación, digamos, con exactamente lo mismo. Estas son estrategias fermentativas que uno puede llegar a hacer, obviamente, para este tipo de productos, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso tanto con la célula, la biomasa? Bueno, acá lamentablemente no medimos la inicial, eso se perdió, pero se empezó en la misma cantidad, por inoculación sabíamos que eran 20 millones de células por mililitro, y aquí obviamente ya en el día 1 estaba casi en 140. Recuerden que en el caso anterior llegábamos a 100 más o menos, o sea que el estrés osmótico también afecta el crecimiento de la biomasa, no permite hasta un punto, ¿no? O sea, acá se produce 40% más de biomasa en estas condiciones, simplemente cambiando el estrés osmótico, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, tenemos acá el conteo celular, que se mantiene alto, pero la viabilidad empieza ya a caer a partir más o menos del día 7. Fíjense que el día 7, en este caso particular, estamos acá, digamos, ya prácticamente, sí, un poquito, todavía queda un poquito de la fermentación, pero acá es donde empieza a caer, ¿no? Pero ya tenemos casi todo finalizado. Entonces, son estrategias de fermentación, ¿no? que se hacen, que se pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros productos para este tipo de productos, de los seltzers? Nosotros hoy recomendamos 2 cepas, que son la HG1, que es una cepa very high gravity, o sea que resiste mucho alcohol y está preparada para resistir muy alta presión osmótica. Y por otro lado mantiene el carácter neutro. La inoculación simplemente 50 gramos por hectolitro. Estamos asumiendo que tiene la cantidad de nutrientes adecuados, que está acompañado, por ejemplo, del Spring Ferm NAB2 o NAB3, ahora voy a explicar. Temperatura entre 25 y 35 grados centígrados. Esto es bueno porque uno fermenta a altas temperaturas. Desde el punto de vista energético también es bueno porque ahorra energía. Y hasta 18% de alcohol volumen puede producir esta levadura. La otra es Feno BR44, es también la misma inoculación. En este caso las temperaturas son un poquito más bajas, entre 25 y 28 grados centígrados. Hasta 17% de alcohol hemos logrado, 16% en estas condiciones no debería haber problema. Y son, digamos, cepas que nosotros también vendemos para el segmento spirits, destilados, y para el segmento enológico. Pero estas son las cepas que mejor se comportan para este tipo de productos. Siguiendo. Bueno, nosotros hemos relanzado hace un tiempito este complejo nutricional que se llama Spring Ferm. Hay 2, uno se llama NAB2 y otro NAB3. Los productos son iguales, pero digamos, por cuestiones regulatorias, hay un ingrediente que en algunos países está habilitado y otro no, por lo tanto, digamos, en algunos países se aplica el NAB3 y en algunos casos se aplica el NAB2, ¿no? Yo sé, por ejemplo, hoy que en Estados Unidos es el NAB2, el que estamos utilizando, en México es el NAB3, tenemos que investigar un poquito en distintos países qué es lo que hace falta, ¿no? Pero, ¿qué es? Es 100% base mineral, digamos, no tiene extractos de levadura ni nada de origen orgánico. ¿Por qué? Porque la idea es que provean mayor neutralidad. Una de las consignas de este producto es que tenga más neutralidad, menos impacto en el color. Si yo agrego extractos de levadura, son cosas mucho más complejas que va a afectar un poquito la neutralidad del producto, inclusive con sabores, y por otro lado puede llegar a aportar también color, ¿no? Entonces, lo ideal es tener, esa era una de las premisas iniciales, ¿no? Esto está preparado para fermentar azúcares puros, sin ningún otro tipo de adición, digamos, es solamente la adición de este nutriente, no hace falta absolutamente nada más. Normalmente acá está puesto en inglés que esto se utiliza para bebidas como hard seltzers, alcopops, que es un nombre más genérico también que se le da a este tipo de bebidas, ¿no? Entonces, como dije, es 100% a base de minerales, desarrollado por Fermentis, para fermentar soluciones puras de azúcares. Permite fermentaciones muy rápidas, ya lo vieron en los ejemplos anteriores, sin otro tipo de adiciones. A lo sumo pueden hacer las adiciones del azúcar en forma escalonada, simplemente para acelerar la fermentación y lograr más eficiencia, pero digamos, no, desde el punto de vista nutricional, es solamente una adición del nutriente al inicio de la fermentación, ¿no? Y esto sirve para bebidas malteadas saborizadas o seltzers, digamos, a base de 100% de azúcar. Dosis NAB3, estamos hablando
que se utilizan más o menos 440 gramos por hectolitro. Y normalmente se pueden utilizar con concentraciones de azúcares iniciales que van desde 270 a 300 gramos de azúcar pura, digamos, que esto es muy alto. Esto permite llegar hasta casi 18% de alcohol. Digamos que en caso que opten por esto, obviamente el producto final debe ser diluido, ¿no? Pero desde el punto de vista del costo es muy eficiente, ¿no? Bueno, dado a la neutralidad final deseada, se recomienda con mucha atención la esterilidad, porque digamos esto también puede disparar contaminaciones. Ahora, si yo esterilizo el nutriente, el inconveniente es que hay muchos componentes del nutriente como vitaminas que pueden estar afectados. Por lo tanto, lo que se recomienda es esterilizar por un lado la solución azucarada y luego de enfriado agregar el nutriente. Eso es la recomendación que damos, ¿no? Normalmente se debe enfriar a 30-35 grados. Entonces, esas son básicamente las condiciones para utilizar este producto. Esto aplica perfectamente en cualquier planta cervecera. De hecho, uno puede, por ejemplo, rápidamente esterilizar en el Whirlpool, perdón, en la olla. Uno lo puede pasar por lo puede meter, pasar por el intercambiador de calor, puede llenar el Whirlpool al final, agregar, digamos, cargar con el intercambiador ya a 30 grados, cargar el Whirlpool o otro tanque de residencia, agregar ahí el nutriente, o sea, antes, cosa que con el mismo mezclado, o cuando se agrega un poco de líquido, digamos, de la solución azucarada, después se agrega el nutriente y con el mismo mezclado que se vaya homogenizando y después ya directamente una nueva fermentación y la levadura uno la puede agregar en línea o directamente en el tanque de fermentación, ¿no? Eso es muy sencillo en ese aspecto. Ahora, más allá de eso y de las levaduras que nosotros ofrecemos y del nutriente, hay casos donde por ahí muchos dicen, bueno, en realidad yo quiero hacer una fermentación que no me importa el tiempo, yo digamos, quiero hacer algo un poquito más económico, entonces, bueno, están opciones también, como nosotros tenemos toda una gama de nutrientes que son derivados de levadura. Digamos, recuerden que si yo voy a utilizar un protocolo donde no tengo un nutriente complejo como el que yo presenté anteriormente, necesito sí o sí trabajar quizás con fosfato de amonio. Digamos, nosotros no comercializamos fosfato de amonio, pero digamos, eso se vende en cualquier lado. Pero sí necesito derivados de levadura o extractos de levadura que me aporten aminoácidos, que me aporten vitaminas, que me aportan minerales, ¿no? Y acá nosotros tenemos una gama de productos muy grande, que tenemos el Spring Ferm Extreme, después tenemos el Viniliquid, digamos. Este es una levadura autorizada que tiene más o menos un 3% de nitrógeno. Este tiene más o menos un 5% de nitrógeno, que es el Extreme. El Viniliquid es la versión muy similar al Extreme, pero que es en formato líquido. El Spritzel, digamos, no aporta nitrógeno, pero puede servir como un detoxificante. Realmente no hemos visto la funcionalidad en este tipo de productos, pero es una alternativa también, en algunos casos puede llegar a funcionar, ¿no? Pero básicamente los más importantes son el Spring Ferm Extreme y el Viniliquid. Acá vemos qué aporta cada cosa. Por ejemplo, solubilidad es qué porción del producto es soluble y se va a solubilizar. Fíjense, acá tenemos el Springfield, tiene menos solubilidad porque es parcialmente autorizada esa levadura. Después tenemos algunos productos que tienen más grado de autólisis. Cuanto más grado de autólisis, más nitrógeno aportan. Por eso acá aporta un 5% y acá también, mientras que acá aporta un poquito menos del 3%, ¿no? Eso es normal para los extractos de levadura o levaduras autorizadas. Recuerden que como máximo, en el caso de algunos extractos, se puede llegar al 6%. Pero bueno, acá tenemos en materia grasa, que esto está relacionado más que nada con paredes celulares. Eso puede llegar a aportar algo de ergosterol, ácidos grasos insaturados. Fíjense que acá tenemos también algún aporte interesante. Después me tengo que poner los anteojos para leer esto bien, que es, acá tenemos nitrógeno amínico. Bueno, acá tenemos sí el aporte de nitrógeno a base de aminoácidos. Y acá tenemos también el aporte de vitaminas, ¿no? Esto es un error del producto, digamos, no está acá, sino que debería ser acá bastante mayor este punto, porque este producto es equivalente a esto, ¿no? Pero básicamente estos tres productos que mencioné aportan, obviamente, nitrógeno y aportan vitaminas, ¿no? Que son complementos del fosfato de amonio, ¿no? Normalmente estos productos tienen que ir con fosfato de amonio.
Normalmente se utilizan entre 30 y 50 gramos por hectolitro. Si la concentración de alcohol no es estimada o que uno pretende no es muy alta, digamos, hasta 5% de alcohol, máximo 6, normalmente 30, 50 gramos por hectolitro debería funcionar, pero muchas veces también se hace en forma escalonada, digamos, que no se agrega todo al principio, sino que se agrega un 50% al inicio y un 50% cuando transcurre un tercio de la fermentación, ¿no? Bueno, otros aspectos del proceso, digamos, para las bases neutras e incoloras, digamos, normalmente se debe filtrar. Lo que recomiendo, lo que estiran a hacer las craft es utilizar una fermentación primaria y una secundaria. Para la primaria es una centrífuga, un filtro de placas, diatomea. Para la secundaria puede ser un filtro de placas también o lenticular, y en este caso se suele utilizar carbono activado para eliminar obviamente algunos aromas no deseados e inclusive color, ¿no? Muchos casos el carbono sí es necesario, ¿no? En este caso, para limpiar bien el producto. Saborización. Las posibilidades son ilimitadas y acá viene un poco la creatividad de ustedes. Nosotros no vendemos sabores, no estamos en el mercado, pero sí la recomendación obviamente es contactar a los muchísimos proveedores que hay y buscar opciones, digamos. La tendencia en el mercado es utilizar, muchas tratan de utilizar extractos naturales, ¿no? Eso es lo que buscan en general, ¿no? Pero mucho en ese aspecto no los podemos ayudar, no es nuestra fortaleza, pero sí es muy sencillo contactar a proveedores y trabajar junto a ellos, ¿no? Conservantes, ¿cómo se estabilizan los productos? Bueno, una opción es 4 grados, digamos, mantener por debajo de 4 grados, eso en Latinoamérica a veces es complicada. La segunda opción es la pasteurización, pero obviamente depende del equipamiento que tienen. Si el producto se endulza, obviamente el riesgo de refermentación es muy alto, entonces también hay otro tipo de conservantes más comunes y ahí sí hay que ver un poco la filosofía de cada uno y por otro lado la regulación local que está permitido o no. Acá les paso alguna información de algunas plantas de Estados Unidos, normalmente ácido cítrico 1 gramo por litro. Esto aumenta obviamente la acidez total y disminuye un poco el pH, eso logra la estabilización del producto. Metabisulfito de potasio, 200 ppm, ese es el límite legal en Estados Unidos, y el sorbato de potasio, ¿no? Ustedes deberán ver en sus países realmente qué es, si quieren optar por ese camino, qué es lo que hay que utilizar, ¿no? Bueno, y esto ya para terminar, obviamente yo hablé que esto un poco, Dios juzgará a los que estamos haciendo estas cosas si es un atentado o una injusticia contra la cerveza, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay una demanda que alguien propuso al TTB, que es el organismo regulador, que paren de considerar los hard seltzers como una categoría cerveza, en la categoría cerveza, y que lo llamen como Sparkling Pruno. Pruno, para que tengan ideas, es una bebida alcohólica producida en las cárceles con lo que encuentran bien barata y berreta, ¿no? Obviamente es en las condiciones que los presos se encuentran, ¿no? Lamentablemente. Y entonces acá hay una persona que está haciendo esta petición para que considere que esto es, digamos, algo muy berreta que jamás puede ser considerado cerveza, ¿no? Bueno, obviamente esta petición no tuvo muchas, parecía también en chiste como está puesta, ¿no? Porque, digamos, acá dice que leanla después no la voy a leer ahora, pero bueno, yo puse la traducción acá: los hard seltzers no deben mezclarse con la cerveza artesanal, el TTB debe ser muy vago, está llamando al TTB de vago, para crear una nueva categoría, o en secreto odian la cerveza y quieren destruirla. Una gran cerveza es elaborada por artesanos expertos después de innumerables horas de educación y experiencias. Los hard seltzers se producen fermentando azúcares disueltos en agua, luego se diluyen, se agrega algún tipo de saborizante, se carbonata y en lata. Es realmente un vino barato. Sugiero que se cree la categoría de pruno, ya que el ingrediente fermentable primario en pruno son los paquetes de azúcar. Normalmente la fruta se agrega durante la fermentación, razón por la cual el hard seltzer es solo un pruno de bajo grado o un pruno chispeante, o sea, es crispy vendría a ser, ¿no? No queremos que los seltzers desaparezcan. Los adultos con paladares infantiles también necesitan algo de beber.
simplemente no es cerveza. Esto es, lo pongo, digamos, está gracioso lo que estoy planteando, obviamente esta petición no progresó. Digamos, acá tienen la cantidad de las peticiones que necesitan, la cantidad de firmas y acá las firmas que tuvo, ¿no? Pero sí, es un segmento que la verdad tiene muchos detractores porque ven que esto es como un atentado a la filosofía del movimiento craft, ¿no? Acá tienen varias referencias de artículos cuando vean la presentación si quieren investigar un poquito más. Bueno, hasta acá ha llegado la presentación, les agradezco mucho y abrimos a una parte de preguntas. No creo, mira, 2 horas prácticamente, me extendí muchísimo. No, estamos bien, estoy viendo mal, pero es hasta estamos bien de tiempo, si quieren hacer preguntas, adelante. ¿Me escuchás, Marcelo? Tengo acá algunas preguntas. Danilo preguntaba, tanto para el agregado de nutrientes, glucosa, fosfato de amonio, extracto de levadura, etcétera, como para los nutrientes de fermenti, ¿se recomienda un esquema de agregado solo al principio o alimentación durante la fermentación? Medio que lo explicaste, pero si querés hacer algo. Vamos a repasar. Si estamos hablando del Spring Ferm, NAB2 o 3, de acuerdo al país, se agrega todo al inicio y no hace falta absolutamente nada más. Digamos, ahí está, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para la fermentación. En caso que optemos por protocolos más sencillos, digamos, por otras estrategias, hablamos durante la presentación de las complicaciones y las limitaciones que existen en esos casos. Entonces, bueno, hay varias estrategias para seguir, ¿no? En general, la mayoría de los protocolos dosifican los nutrientes en 2 partes. Ponen la mitad al principio y la mitad, digamos, transcurrido quizás 1/3 de la fermentación. Normalmente hacen ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto se ha demostrado en muchas industrias, en la industria enológica, que tiene sentido, pues yo no creo que haya tampoco un estudio serio, que realmente hay ruido del fondo, no sé qué. Yo no sé si hay muchos estudios al respecto, ¿no? Es un segmento dentro de todo muy nuevo y las cervecerías van yendo de un lado para otro, poniendo a punto protocolos y poniendo a punto esos sistemas, ¿no? Sí. Seguimos. Otra pregunta. Si había algún límite empírico para el agregado de esto, se puede seguir agregando, no hay ningún problema. Un límite inferior, digamos. No. ¿De qué? Al agregado de nutrientes, si hay un límite empírico del agregado, se puede seguir agregando. Es lo que soporta, la cantidad de alcohol que genera la levadura, que soporta la levadura. Si te referís a fosfato de amonio, eso tampoco es bueno agregar en exceso, ¿no? Perfecto. No. Aparte eso te va a impactar en el producto final seguramente, ¿no? Bueno. Alguien preguntaba que preguntaba si los hard seltzer son pasteurizados. Bueno, ahí estaba uno de los últimos slides que presenté. En algunos casos sí, en otros no, dependiendo la estrategia de conservación que buscan las distintas empresas, ¿no? Hay algunos que pasteurizan, otros que yo supongo que la industria craft va a buscar no pasteurizar en algunos casos. Ahora, soy sincero, yo no sé hasta qué punto impacta la pasteurización en este tipo de productos, ¿no? Eso es algo que yo no hay mucha experiencia al respecto, ¿no? Y muchos optan directamente por agregar conservantes, que va un poco también contra la filosofía de cosas que sean más saludables, más naturales, lo que le llaman acá el clean label, un etiquetado, una etiqueta, una comunicación clara de lo que tiene el producto, ¿no? Perfecto. Luis pregunta, que le quedó muy claro el concepto de cómo el nutriente contribuye al crecimiento de la biomasa, pero no le queda tan claro su aporte en la producción de alcohol. No. Si podrías explicar. Bueno, el alcohol está producido a partir de los azúcares. O sea, la fermentación de los azúcares produce el alcohol. Y eso está mediado por las levaduras. Las levaduras son como catalizadores biológicos. Si yo no tengo levadura, no voy a fermentar. Digamos, con poca biomasa, yo no tengo una fermentación alcohólica eficiente. Entonces, es necesario construir biomasa
para poder realmente tener una fermentación alcohólica. Ahora, el eficiente, ¿no? Digamos, para construir biomasa necesito nutrientes. Perfecto. Sí. Otra pregunta es, ¿por qué, Luis sigue preguntando, ¿por qué en la curva se mostraba que el pH sube durante la fermentación o en el momento que se agregaban el azúcar? Perdón. No siempre, Okay. no. En algunos casos, en los casos de los gráficos negros bajaba. También depende cómo está seteado el pH inicial. Bueno, son pruebas industriales esas, ¿no? Yo realmente no tengo muy en claro el tipo de azúcar que utilizaban. Lo importante ahí es que el pH estaba estable y ese es el trabajo que hace el buffer en el nutriente, ¿no? O sea, que no baje a niveles que realmente me hagan la fermentación inviable. Perfecto. José pregunta, ¿NAB es easy to use? En realidad Y las después mi levaduras... pregunta, claro, Sí. la pregunta es si hay que hidratar las levaduras para usar el NAB. Bueno, el concepto de easy to use que nosotros empleamos, que quizás los cerveceros lo conocen más por el lado de las levaduras, significa que la levadura puede utilizarse con protocolos de hidratación sencillos y muy amplios y aparte inocularla en forma directa, ¿no? Eso se aplica sobre las levaduras, ¿no? Y sobre los derivados de levadura, digamos, o digamos, productos para la fermentación, hay dos aspectos que deben cumplirse, tienen que ver con la generación de polvo y con la dispersabilidad, digamos. Acá hay polvo con estos productos, por lo tanto no fue todavía certificado Easy to Use en ese aspecto. Y respecto, ese es el motivo por el cual no podemos poner un label Easy to Use al momento, ¿no? Perfecto. Espérame, tenemos acá, ¿dónde estaba? Me perdí. Si el NAB podría complementarse con DAP, pregunta él. Sí, O si es pero no es necesario necesario. complementarlo. No es Claro. necesario. Ahí está el tema, ¿no? O sea, no... son libres de hacer lo que quieran, pero es gastar plata, digamos, porque justamente la idea de eso es proveer absolutamente todo lo que es necesario, ¿no? Y en forma equilibrada, ¿no? Para que tampoco haya excesos de sustancias que no se utilicen y que pueden impactar negativamente en el producto, ¿no? Perfecto. José, otro José. Si fermento una cerveza, pregunta, y luego uso la misma levadura para fermentar azúcar, ¿ya tengo todos los nutrientes necesarios? No. El nutriente está en el medio. Claro. El nutriente está en el medio que fermento, no dentro de la levadura, ¿no? O sea, Claro. hay algo que no se habla mucho en cerveza, porque es tan rico el medio que se fermenta para producir cerveza, o sea, el mosto. El mosto tiene todo, tiene nitrógeno, tiene sulfato, tiene absolutamente todo, digamos. Algunos se preocupan por agregar zinc, digamos, algún nutriente que aporte zinc. Entonces, pero realmente el nutriente, los nutrientes de las levaduras lo toman del medio. Digamos. En un medio que tenga azúcar con agua, digamos, no hay nutrientes. Es completamente diferente. Perfecto. Acá José hace otra pregunta interesante. ¿Puedo hidratar el NAB junto con la levadura o debo hacerlo por separado? Háganlo separado. Ok. Okay. Separado porque primero que no lo hemos estudiado, pero básicamente por eso. Y son, digamos, mezclas muy complejas. Hoy por hoy nosotros no recomendamos hacerlo juntos. Perfecto. Al José, menos otro hasta que lo José. podamos estudiar profundamente, ¿no? Perfecto. Son dos José que hacen todas las preguntas. Otro José pregunta, ¿en qué tamaño viene el paquete de Soft Spirit? Ese viene en medio kilo. Y Spring Medio Firm, no kilo sé. y para plantas grandes 10 kilos, ¿sí? 10 kilos. ¿Y Spring Firm, qué tamaño? Spring Fair tenemos paquetes de 1 kilo. Perfecto. Y tenemos de 10 kilos también para plantas grandes. Perfecto. ¿Una taza recomendada para agregar Spring Firm para startear? Pregunta alguien. Supongo que ¿Quiere estamos usar hablando Spring de Firm algo para startear. como nutriente? Lo quiere usar, supongo yo. Bueno, a veces hay que aclarar a qué se refieren con starter, ¿no? Yo siempre considero que un starter es una pequeña activación, pero una propagación, ¿no? Digamos que
yo agregaría no más de 50 gramos por hectolitro, no hace falta más que eso. Pero que sería bueno que aclaren si es para propagar o simplemente una pequeña activación, ¿no? Sí, pero en todo caso, si lo vas a hacer con, otra vez la misma idea, si lo vas a hacer con mosto de cerveza, Exacto. ¿sí? No, solo con zinc estarías más que suficiente. Igual Exacto. va a No, depender. hay muchos medios, digamos, hay muchas empresas que recomiendan agentes rehidratantes para mejorar la sobrevida de la levadura. Digamos que son medios, son productos como el Springfer, que se utilizan y se mezclan inclusive en concentraciones grandes, altas con la levadura. No obstante, nosotros no lo recomendamos, no porque no lo hemos visto que realmente tengan un Necesario. efecto positivo con nuestros productos, con nuestras levaduras. Tampoco Perfecto. vimos efecto negativo, ¿ok? Por eso no es algo que lo recomendamos activamente. Ok. Carlos pregunta, creía que la estabilidad microbiológica de los seltzers es mucho mejor que la cerveza, de modo que tiene poco riesgo de deterioro microbiológico. Creería, dice. ¿Es así o no? Sí, la verdad que Sí, sí. perfecto. Al usar Spring Firm BR2, ¿también se debe usar en frío? Enrique pregunta. No entiendo la pregunta. No, ¿Por qué sí, debería yo usarse la en frío o en entendí. caliente? Porque el BR2, digamos, yo dije que el azúcar, uno prepara la solución azucarada, la hierve para Ok. esterilizarla. Lo Muy que bien. uno no puede agregar es el BR2, lo que yo recomendé en la presentación es no agregarlo a altas temperaturas al medio, porque hay muchos componentes del BR2 que son vitaminas, por ejemplo, que se pueden inactivar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es enfriarlo, el medio azucarado se esteriliza, se enfría, y cuando llega más o menos a 30 grados, a ello se puede agregar tranquilamente el BR2. Perfecto. Perdón, está hablando Wilson, de de BR2, por eso no entiendo NAB2 o la pregunta. BR2. No, es N BR2, dice acá. Enferm BR2. BR2. Está bien, perdón. Pero no, se puede agregar a altas temperaturas. Ya entendí la pregunta. Perdón, Está bien. entendí mal. Yo estaba con Sí, NAB2 y de repente apareció el claro, BR2 por en el eso no medio. entendía. Me mareé. No, ya entendí. A ver, Spring Firm BR2 es un extracto de levadura con el agregado de zinc y manganeso. Pasa exactamente lo mismo si lo usas en caliente. Algunas vitaminas y algunas cosas se van a arruinar y otras no. Si lo usas en frío, todo lo que pones es nutriente para otra levadura. Exacto. Wilson pregunta, o comenta, dice, yo hice la prueba siguiendo cuidadosamente el protocolo. Arrancó con una densidad original de 1083 o de 1,083 y terminó en 1,01. ¿Debió llegar a una gravedad más baja, a una densidad más baja? No Hola, sabemos la Wilson. levadura que usó. No, pero 1.083, no, me parece que está bien, digamos, pero lamentablemente la única forma de ver si hay azúcares residuales o no es haciendo un análisis, ¿no? Yo a priori creo que con esa información... terminaste en 1.01, 1.010. Es un poco alta, Es un poco 1,010. ¿Sí? alta, sí. Perdón, estaba viendo 1.01. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver realmente, la única forma de verlo es analizando, haciendo un perfil de azúcares, pero hay que ver también que uno, digamos, es muy alta la concentración que uno agrega a este nutriente, entonces es como, eso también genera algo de extracto, ¿no? Y puede ser un poco la explicación del extracto residual alto. Ok, que les queda un nutriente residual, digamos, no azúcar Exacto. residual. Ok. ¿Existen muestras, dice Sergio, existen muestras de levadura? ¿Existen muestras de la levadura? Pues estamos elaborando pruebas y únicamente hay packs. ¿Qué quieren? Menos cantidad. ¿Querés menos de 500 gramos, Sergio? No. A ver, Que vamos yo a sepa, esperar que no. conteste. Bueno, 500 gramos. Exacto, Exacto. solo hay 500 gramos. Y bueno, hay algunos casos. En realidad, tenemos
esas levaduras que yo presenté, la BR44 y la HG1 están en 500 gramos, pero tenemos algunas levaduras en sobres de 5 gramos, que son de otra gama, que se llama Red Star, que podrían eventualmente, alguna que tiene, digamos, muy similar a la BR44, que podríamos llegar, inclusive también se utiliza mucho para seltzers en Estados Unidos, se llama Premier Cuvée, que podríamos llegar a hacerle llegar muestras de esos, ¿no? Pero bueno, también, en caso que sea necesario, podemos ver la posibilidad de enviar alguna muestra en 500 gramos. Ok. Está. No sé dónde está Sergio tampoco. Guatemala. En Bueno, Guatemala. ahí tienes que hablar con Bueno, el amigo Napo. Napoleón y él se va a encargar de hablar contigo. Luis pregunta, ¿este tipo de fermentaciones logra consumir todos los azúcares o quedan azúcares residuales? Lo ideal, No deberían quedar. un poco por la concepción del producto, es que no queden azúcares residuales. Claro. Justamente porque, digamos, eso atenta contra el espíritu principal del producto, que es realmente tener bajos azúcares declarados, ¿no? En la etiqueta, ¿no? Perfecto. Enrique pregunta, en el caso de homebrewers, dosificar una cantidad tan pequeña de nutrientes a veces es complicado. ¿Hay una dosificación máxima de nutrientes que no se deba rebasar para no tener problema? Bueno, sé que es complicado, pero estamos hablando, qué sé yo, vamos a suponer que hablamos 20 litros, que es el tamaño típico de un homebrewer. Entonces estamos hablando, qué sé yo, si ponemos una fermentación, agregar un nutriente 50 gramos por hectolitro no es una locura. Estamos hablando que si lo dividimos por 5 son 10 gramos, digamos. Me parece que no es tan complicado desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, bueno, no sé, es cualquier balanza Quizás de es un problema cocina del tamaño del paquete. Sí, bueno, el problema es el paquete, pero el nutriente, la ventaja que tiene es que uno lo puede guardar más tiempo, ¿no? No, el nutriente está muerto, digamos, ¿no? Tengan en cuenta que el Claro. NAB2 y el NAB3 son productos que para plantas industriales, no son para homebrewer. No hay forma hoy por hoy que podamos proveer el mercado de homebrewers, no porque no querramos, sino porque son productos que son muy complejos desde el punto de vista de la formulación y, digamos, es muy difícil mantener una concentración homogénea en paquetes pequeños, ¿no? Hay un mínimo que está definido por el proceso industrial, digamos, no puedo entregar en pequeñas cantidades, lamentablemente. Estamos viendo cómo podemos llegar a trabajar en eso, pero hoy por hoy no lo podemos garantizar, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta mía, que no está acá, voy a preguntar yo. ¿Podríamos producir alcohol y utilizarlo para destilar después ese alcohol, usando este nutriente? ¿O es muy caro la relación? No, sí, desde el punto Y de vista producir. técnico sí, desde el punto de vista técnico sí, pero es muy caro, digamos, ahí ya empiezan a jugar el tema de costos, ¿no? Porque, Perfecto. digamos, vos estás pasando, vos podés llegar a producir, ponerle 17%, 20% de alcohol. Ponerle que una locura producir 20% de alcohol. Ese alcohol lo tenés que llevar al 96% después, ¿no? O bueno, quizás menos, Sí, pero bueno, pero todos los destilar. costos. Pero para producir alcohol neutro y destilar un mosto de cerveza para hacer whisky, digo, un mosto como el de cerveza para hacer whisky es menos eficiente todavía. Sí, yo creo que desde el punto de Llevándolo vista al económico 60%. desde el punto de vista económico no es muy eficiente. Pero bueno, habría que revisarlo. Habría que hacer las cuentas. Bueno, Luis pregunta, ¿existe el NAB2 y el NAB3? Las diferencias son por cuestiones regulatorias, pero ¿hay uno que es mejor que otro? No, hay uno que requiere más dosificación que otro, porque cambia un componente que simplemente tiene mayor peso molecular que el otro, ¿no? Entonces, en representaciones se requiere que es un componente que aporta nitrógeno. Entonces, digamos, recuerden la formulita que mostré. Entonces, con uno, digamos, para adicionar la misma cantidad de nitrógeno hace falta poner más de ese producto en la formulación. Simplemente por eso, pero desde el punto de vista de performance son iguales. Perfecto. Wilson pregunta si hay que oxigenar en alguna etapa del proceso. Bueno, en general
Esto aplica lo mismo que hablamos de la cerveza, digamos, el proceso de oxigenación en teoría no es necesario para cuando estamos hablando de levadura seca. No obstante, hay un tema que es interesante que yo no me metí porque, digamos, era adicionar demasiada complejidad en la etapa. Nosotros sabemos hoy por hoy que en este tipo de fermentaciones complejas, donde está involucrado mucha producción de alcohol, sabemos que hay ciertas etapas del proceso donde una oxigenación es muy positiva en el proceso, sin que se produzca oxidación. Por ejemplo, yo puedo construir más allá de una curva óptima de fermentación o de caída de extracto o producción de alcohol, digamos, que son las curvas típicas que uno ve de la fermentación. Yo puedo construir una curva de actividad, que eso es como una montaña, digamos. Al principio es nada, pero va aumentando la velocidad de fermentación, que eso ustedes lo pueden asociar con el burbujeo en un fermentador, ¿no? Hasta que llega a un punto máximo y después empieza a caer, ¿no? En ese punto máximo, nosotros sabemos que es ideal una oxigenación ahí. Meter un pulso de oxígeno es realmente muy eficiente para acortar los tiempos de fermentación, para hacerlo un poquito más eficiente. Y también ya un poquito pasado ese punto es ideal el agregado de la segunda dosis de nutrientes, ¿no? Si uno pudiese calibrar realmente o saber exactamente en qué etapa de la fermentación uno se encuentre, paralelamente sabe cuál es la etapa fisiológica de la levadura y cuándo es conveniente agregar un nutriente u otro, ¿no? Digamos, hay sistemas que hoy permiten monitorear cómo está la levadura en términos de actividad en tiempo real. Y eso permite que yo dosifique los nutrientes en el momento exacto. Pero eso funciona, son sistemas caros que se están implementando en grandes plantas. Eso hace mucho más eficiente el proceso, ¿no? Pero recuerden, siempre una oxigenación cuando tenemos la máxima actividad no es mal, es muy bueno. Y un poquito de tiempo después, un par de horas después, agregar la segunda dosis de nutriente es interesante cuando uno no trabaja con el NAB2, NAB3, que en ese caso todo se agrega al principio. Perfecto. José pregunta si se puede almacenar una vez abierto. Dijimos que sí. Sergio pregunta, un temita importante ahí, Diego. Bueno, cuando hablan de Springfer, tenemos muchos productos que se llaman Springfer, supongo que se refiere al NAB2 o NAB3. Es un producto que libera un poquito olor amoníaco, por lo tanto, yo siempre recomiendo que lean la hoja de técnica de seguridad para estar alertas para ese tipo de producto. Y obviamente deben cerrarlo muy bien herméticamente, ¿no? Y no tiene que haber contacto con un ambiente húmedo, ¿no? Tiene que haber un cierre hermético de ese producto una vez que lo usa. Perfecto. Sí. Sergio pregunta, ¿podría monitorear la actividad celular vía viabilidad y proporcionar en algún momento el nutriente? No, son cosas distintas. Que sea viable no implica que sepas en qué etapa fisiológica está la levadura. Una levadura que está en una fase de lag, saliendo de una fase lag, donde no hay mucha actividad, puede estar 100% viable, pero no tener mucha actividad. Una levadura que está en la fase estacionaria puede no estar muy activa, puede registrar hasta actividades 30 veces menor a la actividad que se registra en la actividad de máximo crecimiento, no obstante estar 100% viable. Entonces la viabilidad no es un indicio de eso, ¿no? Simplemente es la forma de ver eso, es cuánto dióxido de carbono libera, cuánto alcohol produce, o sea, medir parámetros reales de fermentación. Eso es lo que me mide la actividad. Ok. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno. Así que, nada, esto ha sido todo. Es el último seminario del ciclo. Fueron 5 seminarios. El último del ciclo, pero no el último, ¿no? No, del ciclo. Ya vamos a volver con otro con más ciclo. Seguramente. Sí, y probablemente repetiremos algunos para aquellos que se han perdido algunos de los seminarios. Agradecerle a todos, agradecerle a Marcelo, a todos los que participaron, y nos vemos pronto. Gracias a todos. Esperemos vernos físicamente también. Bueno, no sabemos cuándo, pero espero que sea. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. A todos.